buenos días a quienes nos acompañan desde América Latina y buenas tardes a quienes lo hacen desde España. Bienvenidos a este primer encuentro enmarcado en Ambición COP y muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión en la que, partiendo de los acuerdos de la última cumbre del clima, evaluaremos cómo se está trazando la senda hacia la COP27, hacia ese granito que tenemos a final de año. Antes de comenzar, me presento, soy Elena Vizcay y formo parte del equipo de Ambición COP, que es la iniciativa bajo la que se enmarca este encuentro. Bueno, ¿qué es Ambición COP? ¿Qué buscamos? Bien, pues es una propuesta que ya surgió en la pasada cumbre de clima en Glasgow, con el objetivo de impulsar la participación de la sociedad civil en las cumbres del clima, en las COPs, poniendo foco especialmente tanto en España como en Latinoamérica. Para ello, en este año y tras la experiencia del año pasado, nos hemos marcado tres líneas principales de acción. En primer lugar, contribuir al avance en los procesos de ambición vinculados a la agenda climática global. En segundo lugar, facilitar el acceso a la información sobre los acuerdos políticos climáticos con el objetivo de que los actores no gubernamentales podamos también promover la aceleración de la acción climática y facilitar el seguimiento de las cumbres del clima, con foco en la COP27, por supuesto. Y finalmente queremos también ser útiles y facilitar el alineamiento de los esfuerzos gubernamentales recogidos en los acuerdos políticos y los acuerdos sectoriales que son fruto de estas cumbres. Para ello, a través de nuestra web, que en breve compartiré a través del chat, ofrecemos información de actualidad sobre las cumbres climáticas, sobre la política climática. También estamos desarrollando herramientas específicas que permitan reforzar la labor de advocacy y, por supuesto, organizamos nuestros propios encuentros para animar al debate y a la reflexión tan necesaria en nuestros días. Encuentros como el que tenemos lugar, como el que tiene lugar hoy, en el que ponemos el foco en los avances que se están dando de cara a la próxima COP. No únicamente en esto, también queremos evaluar en qué áreas es necesario insistir más, el papel que juega, por supuesto, la sociedad civil. Y, por supuesto, no podemos obviar el impacto de la situación mundial actual, marcada por un contexto geopolítico complejo y también por una profunda crisis energética. Para ello, contaremos con un panel de lujo, contamos con las aportaciones de Ramiro Fernández, quien lleva más de 20 años promoviendo alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible de América Latina y en la actualidad es el director de campañas del Climate Champions Team, el equipo de apoyo a los champions de acción climática de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas. Bueno, su currículum es extensísimo, podríamos estar mucho tiempo haciendo un repaso. No voy a profundizar en él, pero sí que me gustaría destacar algunos detalles. Por ejemplo, ha sido director de Cambio Climático en Fundación Avina. Entre 2014 y 2015 actuó como asesor del ministro de Ambiente de Perú en su rol de presidente en la COP20, promoviendo una alianza muy fructífera entre el Gobierno de Perú, Francia, el Secretario Nacional de Naciones Unidas y la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para acelerar la acción climática en apoyo a la firma del Acuerdo de París. En 2019 estuvo también involucrado en la COP25 como asesor del Gobierno de Chile para convocar a empresas, gobiernos, sociedad civil hacia esta cumbre, un rol que desempeñó hasta noviembre del 2021 y en el que le ha permitido lanzar, impulsar, liderar campañas globales como Race to Zero, Race to Resilience y la Glasgow Finance Alliance for Net Zero, que bueno, en la última cumbre del clima pues, tuvo bastante recorrido y sin duda será un camino que adquirirá también protagonismo en los próximos años. También ha liderado el diseño de la estrategia de acción climática a 5 años aprobado por los países en la COP26 en Glasgow y bueno, podríamos continuar así durante mucho más tiempo con un largo etcétera. Ramiro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, para nosotros es un auténtico placer. Y en esta sesión, además, le acompañará Miguel Muñoz, que es coordinador de políticas climáticas en Iberdrola y colabora con numerosas plataformas en este ámbito, entre ellas, por destacar alguna, pues el Grupo Español para el Crecimiento Verde. Miguel, como siempre también un placer que nos acompañes hoy.
Y antes de entrar en materia, simplemente un apunte. Al final de este diálogo entre Ramiro Fernández y Miguel Muñoz, abriremos, por supuesto, un turno de preguntas pues, para que todos podamos participar en esta sesión. Para ello os pedimos que a lo largo de la conversación, si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta, nos las hagáis llegar a través del canal de preguntas y respuestas que veréis en la parte inferior de vuestras pantallas. Yo las iré recopilando y eso, al final del diálogo abriremos un bloque, un tiempo para poner sobre la mesa todas las cuestiones que puedan surgir. Y ya, sin más dilación, vamos a hacer trabajar a la materia gris. Para ello doy paso a Miguel, que será el encargado de dar inicio a este diálogo. Miguel, cuando quieras. Muchas gracias, Elena, por la presentación. Un honor participar en esta conversación en la que me voy a limitar a la parte fácil, ¿no? Que es presentar algunos temas, algunas preguntas a Ramiro, a quien conozco hace muchos años y que tiene una trayectoria, desde luego, impecable. Vamos a empezar ya sin más dilación un poco con el primer punto que yo creo que sería muy interesante abordar en esta conversación, Ramiro, es tener tu percepción sobre el balance de la evolución que ha habido desde la COP26 de Glasgow. En estos 6 meses, alrededor de estos 6 meses, ¿ha habido algún avance? ¿Ha habido alguna actualización en materia de las negociaciones climáticas, de compromisos? ¿Se ha cerrado de alguna manera, podemos decir, la brecha con el escenario de 1,5 grados? Nos gustaría saber un poco tu percepción sobre este tema. Gracias, Miguel. Un gusto. Gracias por la invitación. Primero, a Ambición COP, un placer acompañarlos. Y eso de larga trayectoria y todo ya sonó a viejo en la presentación, así que me hago cargo ya, si quieres, de esa parte. Está muy bien, así que gracias por eso. A ver, es interesante la pregunta, es ¿cuál ha sido el balance? ¿No? Y decías recién, producido desde la COP26. Breve, primero, clave para nosotros dimensionar cómo salimos de la COP26, o cuál es un análisis desde dónde partimos la COP26, ¿no? Y para después ver cómo estamos en estos 6 meses, porque yo creo que es importante, muchísimas cosas ocurrieron en ese espacio, en esas 2 semanas, varias dimensiones de encuentros, pero en términos generales, si uno quiere mirar desde temas de progreso y de avance de esta agenda, ¿no? Para mí sintetizando, hay 3 elementos que son claves comprender y dimensionar. Uno, salimos de Glasgow con la meta de Net Zero absolutamente instalada y posicionada, ¿no? Hoy en día, y ya casi llegamos a Glasgow con ese proceso, Net Zero ya es mainstream, ya está instalado. Arriba de más de 100 países tienen compromisos para hacer Net Zero antes del 2000, en esta década, 2060 en el caso de China, incluso India anunció 2070, pero con ambiciones sectoriales muy importantes en Glasgow. Eso ya está instalado, desde la empresa, ciudades, regiones, sector financiero, ¿no? Y esto lo vimos fuerte en la campaña de Race to Zero. Net Zero hoy ya es mainstream, al punto que el secretario general llama a este grupo de expertos diciendo necesitamos fijar los estándares mínimos de qué es ser Net Zero, ¿sí? Porque hay riesgos de que acá haya greenwashing. Entonces, definan cuáles son estas mejores prácticas. Este grupo se anunció ahora en abril con Catherine McKenna, la ex ministra de Ambiente de Canadá, como la chair de ese grupo. Están empezando a trabajar y tenemos muchas expectativas por ahí. Y también Net Zero ya empezando a pasar y a bajar y a transferirse en regulaciones de los países. El Reino Unido toma acá el liderazgo anunciando, ¿sí?, ya un grupo de trabajo para exigir a que todas las empresas que públicamente, ¿cómo se llama en inglés? Públicamente reguladas, que están en bolsa, tengan que presentar sus planes de transición para hacer Net Zero en el 2023. Y ahora hay un grupo de trabajo diseñando los criterios de qué significa un plan de transición para hacer Net Zero en 2023. Este es el primer país que va a regular Net Zero. Y esto va de la mano de otra regulación que también es crítica, que tiene que ver con el disclose, la presentación de información de riesgo climático, públicamente presentar la información de riesgo climático al que están expuestas las empresas. Algo que ya el Reino Unido había iniciado hace tiempo atrás, la Unión Europea ya lo tiene, pero muy interesante, en abril, Estados Unidos anuncia que va a empezar a exigir
a las empresas que registran públicamente que reporten su riesgo climático y hagan el disclose de esta información. Y dentro de este disclose se incluye los planes de transición. Entonces acá, esto es importante para mí mostrar. Net Zero, que nace desde y se posiciona en 2019-2020 desde una campaña voluntaria como Race to Zero, ya tiene un avance muy importante. Primero los países declarando públicamente y progresivamente empieza a instalarse en términos de regulación. Esto cambia la cancha y es lo que necesitamos acelerar, y mucho ahí. Entonces, eso completamente instalado. El segundo enfoque que ha tenido avances importantes tiene que ver a nivel de sectores. Nosotros salimos de Glasgow, donde los compromisos sectoriales que se presentaron, sobre todo en la primera semana en su conjunto, ¿sí?, fueron sustantivos. Y esto marca un precedente de un antes y después en los procesos de las COPs, donde la resistencia por parte de los países a meterse en iniciativas sectoriales y a generar compromisos era muy reticente. Ahora salimos en energía, más de 50 países, con otras 50 ciudades y más de 70 empresas, con compromisos para salir del carbón, ¿no?, al 2035, 2040, en transporte con más de 100 países y ciudades, ¿no?, y empresas comprometidas a hacer vehículos cero emisiones al 2035 más tardar, con más de 100 países con compromiso de bosque para acelerar la deforestación cero al 2035. Incluso como argentino me tocó ver a mi país, Argentina, comprometido a una coalición de metano, que para las emisiones argentinas son críticas, ¿no?, para reducir sus emisiones de metano en 2035. A nivel sectorial hemos visto un avance de Glasgow que también marca un antes y un después y es clave. Y el tercer elemento que salió, que ha sido muy importante, tiene que ver con el compromiso de los países de revisar anualmente sus NDCs, hasta asegurar que estén alineadas con la ciencia. ¿Sí? Este compromiso es clave. Entonces, yo los invito, y acá, que era el champion de Chile, Gonzalo Muñoz, siempre usaba la alegoría de miremos la película y no la foto. En términos de película, el avance que vemos acá es muy importante. Entonces, y ahí te cierro diciendo, salimos de... Antes de llegar a París, la ciencia decía que íbamos a 4 grados, después de París la ciencia decía que íbamos a 3 grados. Un reporte de Nature, ¿no?, un paper científico de Nature de esta semana dice, si estos compromisos de Glasgow se cumplieran, ya estamos por debajo de los 2 grados. Y esto es un avance importante, ¿sí?, en términos de compromisos. Desafío pasar a la implementación. Pero eso es lo que te digo. Entonces, ¿sigue vivo el escenario 1.5? El IPCC dice que sí, hasta ahí nomás, sigue vivo, pero tenemos que transformar estructuralmente y acelerar la implementación. ¿Y el ritmo de actualización de los compromisos y medidas es suficiente? El ritmo de implementación de los compromisos está lejos de ser suficiente, muy lejos todavía. Avancemos en la implementación de estos compromisos y así vamos a acelerar la transición mucho más a futuro. Si hay caso por ahí un minuto. Muy interesante, Ramiro, desde luego esta perspectiva, ¿no?, donde vemos que estos 6 meses se ha mantenido todavía en la UCI, en cuidados intensivos, pero sigue vivo el escenario 1,5 y también en gran medida gracias también a la sociedad civil, ¿no?, que sigue avanzando sectorialmente, con mayor información, mejoras en la gestión de riesgos. Hay que ser optimista, desde luego, y hay razones para el optimismo también con lo que has planteado, pero no podemos abstraernos, ¿no?, de la situación actual geoestratégica con mucha complejidad que afecta a todos, ¿no?, de alguna manera el conflicto en Ucrania, cadenas de suministro con muchas disrupciones. El contexto geopolítico político es complejo. ¿Cómo afecta esto a la agenda climática? Es altamente complejo, Miguel, y me parece muy cierto esto. Yo creo que estamos atravesando un nivel de incertidumbre altísimo. Para mí todos los escenarios están abiertos y son posibles en este momento. No he visto este nivel de incertidumbre ni siquiera después de la crisis de Copenhague del 2009, ¿no?, donde parecía que moría este proceso y con toda la debacle incluso de todo el sistema de créditos de carbono en aquel momento. Tampoco vi este nivel de incertidumbre en el 2016 con la elección de Trump en Estados Unidos y su declaración pública en contra del Acuerdo de París. Ni siquiera esos momentos fueron
tan complejos geopolíticamente y de tanta incertidumbre como estamos. Para mí, Kristalina Georgieva decía en las reuniones del IMF y el Banco Mundial a fines de abril que estamos en una crisis que se ha generado por sobre otra crisis de la que todavía no hemos salido. No acabamos de salir del COVID-19, que surge esta nueva crisis de seguridad. Y todos sabíamos en el mundo climático que el futuro era incierto y íbamos a entrar en contexto de incertidumbre, pero por causas climáticas, no por estas causas como un COVID o como una situación de guerra. Entonces, yo creo que hay que tener estamos en momentos críticos, y para mí lo más importante de esta crisis es comprender y dimensionar la interdependencia que se hace evidente ahora entre la crisis climática, la crisis energética y la crisis de alimentos. Estamos acá en el contexto de seguridad, ¿no? La interdependencia de estas tres crisis y la importancia de mirar esto desde un análisis de seguridad energética, de seguridad climática y de seguridad de alimentos es clave. Y los riesgos son altísimos. Las oportunidades también son importantes en esto. Para solo profundizar un poquito en la materia de energía, no sé si alcanzaron a ver un reporte de análisis que salió de The Guardian la semana pasada, donde hace un título que presenta como una bomba climática, en lo que tiene que ver con el nivel de avance y aceleración que ha habido en los últimos 3 meses, en términos de proyectos de hidrocarburos y de combustibles fósiles, desde la industria de hidrocarburos, que han crecido en estos momentos, 200 nuevos proyectos con un altísimo impacto en términos de infraestructura y que nos dejarían anclados en una infraestructura de combustibles fósiles totalmente que haría inviable un escenario 1.5. ¿Sí? Hoy tenemos más de 12 compañías, las principales 12 compañías de hidrocarburos del mundo, invirtiendo alrededor de $100 millones diarios en esta década, en los próximos 7-8 años, en infraestructura nueva de hidrocarburos. Esto mata cualquier escenario 1.5 y mata el Acuerdo de París. Esto hace inviable cualquier escenario futuro y es algo con lo cual debemos reaccionar y pronto. Entonces ese es el riesgo, y esa es geopolítica compleja, ¿no? Muy delicada. Y ni siquiera hemos visto todavía las implicancias que va a tener la crisis de alimentos. Nosotros nos acordamos de lo que fue el resultado de la primavera árabe, con la última estampida de aumento de los precios de alimentos. Las primeras señales que estamos teniendo de África, en algunos países, ya ha habido manifestaciones en Sri Lanka semanas atrás, y a esto sumado a escenarios de sequía en el Cuerno de África, en varias regiones. O sea, la crisis de alimentos todavía no explotó, solo estamos viendo los aumentos y las implicancias de aumento de precios, pero ya está claro, y los embajadores de Race to Zero le decían a los champions semanas atrás, este va a ser el factor determinante, probablemente el más importante en la COP27, donde la crisis de alimentos en África va a estar muchísimo peor de lo que imaginamos hoy, y esto era reforzado en las reuniones del Banco Mundial la semana pasada. ¿Dónde creo yo que radica un análisis de optimismo de que vamos a poder gestionar estas crisis de manera interrelacionada? Primero, en el reconocimiento, lamentablemente, de que la crisis climática está acá para quedarse. Y hay una aceptación por líderes políticos y empresariales de que la crisis climática está en la base de todos los demás escenarios de crisis en los que encontramos. Nosotros vimos esto cuando lanzamos la campaña Race to Zero en junio del 2020, en el mayor apogeo de la crisis del COVID, la crisis de salud y económica, salimos con una campaña para hacer Net Zero, donde todo el sector climático nos decían, no salgan. Y a eso se había sumado toda la crisis de Black Lives Matter, nos decían, no salgan en este momento con esta crisis. Incluso en ese escenario vimos cómo Net Zero se convertía mainstream en medio de la crisis de salud y económica más grande del último siglo. Entonces creemos que la crisis climática se va a sostener acá. Y el líder de energía, el Rocky Mountain Institute, hacía este análisis semanas atrás, donde dice, miren, hagamos el paralelo con la crisis energética del 72. Sí, hubo un shock estructural, una crisis muy fuerte, pero el resultado de eso fue la aceleración de la eficiencia energética y el aumento de las renovables. En el corto plazo,
hidrocarburos se está presentando como una solución, pero en el mediano plazo debemos asegurar que aceleramos esta transición energética y creo que Europa tiene un rol de liderazgo imprescindible en este proceso. Y por último, ya no podemos evitar de mirar los impactos climáticos que estamos sufriendo. India, semanas atrás, ha sido los calores extremos que estamos viendo ahí y los crisis que estamos viendo ahí. O sea, esto nos golpea en la cara en situaciones que ya no podemos escaparle. Yo creo que esa interdependencia también hace que hoy la crisis climática sea prioridad número uno de los tomadores de decisión, independientemente de escenarios de guerra como los que estamos viviendo. Muchas gracias, Ramiro. Yo me quedo con varias ideas de lo que has dicho, ¿no? Esa conexión entre acción climática y seguridad, esa necesidad, ¿no?, de no tratar de manera aislada la crisis climática con respecto a otros retos que están combinados, crisis alimentaria, etcétera, y un poco esa necesidad de alinear la respuesta a los problemas de corto plazo con los de largo plazo, como es el clima, pero siempre teniendo en cuenta que estamos en un contexto multicrisis e interconectado. En este sentido, la agenda multilateral, las reuniones multilaterales, todo el marco que hay de gobernanza juega un papel fundamental para abordar una respuesta alineada, coordinada de manera conjunta. Ha habido grandes hitos recientes. La semana pasada tuvo lugar la reunión ministerial con más de 40 ministros en Copenhague para dinamizar la agenda climática. Hubo también reuniones del G7 donde el 14 de mayo se presentó una declaración importante del G7 donde se presentaba un plan con 7 grandes acciones. En ese, al menos en el texto de esas declaraciones, de esas notas de prensa, sí se veía que los líderes mundiales que participaron tenían esta visión de alguna manera, al menos para un lector ajeno, ¿no?, que no ha estado allí. Me gustaría saber tu valoración de alguna manera desde dentro del proceso de todo esto. Sí, mira, a mí me parece interesante y en la declaración del G7, sobre todo de los ministros de Ambiente, se refuerza esta interdependencia entre clima y seguridad. Eso me parece clave, ¿no? O sea, siempre hemos hablado en el ambiente climático que el riesgo climático es un amplificador de otros riesgos, ¿no? Es un multiplicador de otros riesgos correlacionados. Y esto hoy lo toma el G7 y lo pone explícitamente dentro de su declaración. Y me parece que esto es clave y es un hito muy importante, porque es ahí donde, y lo decía un viejo diplomático en el ámbito de Naciones Unidas, dice, mientras la agenda de clima se siga tratando en el ámbito amplio de la sustentabilidad, it's nice to have. En el momento en que entra al Security Council, es prioridad política de los estados y prioridad, ¿sí? Y reconocer esta interdependencia en términos de seguridad con clima es un punto de inflexión en esto. Sí quiero ver cuánto de esto se mantiene en la declaración final de los jefes de Estado del G7, porque varias veces me ha pasado, siguiendo sobre todo el rol del G20 y acompañando a la presidencia argentina en el 2018, que las declaraciones de ambiente, después al resumen final de los jefes de Estado, hay como un proceso ahí de síntesis, llamemos, que puede ser bien delicado. O sea que eso lo pondría mucha atención. Y la ministerial que mencionas la semana pasada, 6 meses antes de la COP, ¿no? La verdad que ha sido muy positiva como espacio, más de 40 ministros participando, los champions, ¿no? Nigel Topping y Mahmoud Moheldin participando activamente de esa reunión junto con los ministros. Es un precedente importante para la agenda de actores no estatales. Y ahí, la verdad que también en el mismo énfasis, este nexo con seguridad se reafirma. Hubo mensajes positivos en términos de este compromiso a revisión de NDCs de algunos estados. Yo creo que vamos a llegar a la COP27 con algunos nuevos NDCs importantes y sobre todo con una mayor escrutinio y mayor claridad de qué es un ratchet up, ¿no? Y cómo se vincula la ambición de un NDC en el compromiso con la implementación y la aceleración de las acciones y el financiamiento para eso. Pensé que hay oportunidades en ese sentido, mucho énfasis en las oportunidades sectoriales, y esto refuerza este punto de inflexión que generó Glasgow en ese sentido. Y por último, que fue bueno de ver, el quiebre del tabú respecto a lo que es pérdidas y daños, ¿no? Que en lo que en la agenda de negociaciones loss and damage. Me parece que estamos ya transitando de un escenario donde antes era un tabú
y estaba en espacios aislados, con posiciones muy polarizadas, donde ahora están todos sentados en la misma mesa, mantienen la misma polarización, pero ya están hablando del tema con mayor fluidez los países, y más hablando del cómo y del cuándo, en términos de loss and damage y de financiamiento, que esto es un intocable. Entonces me parece que esos avances han sido importantes en la ministerial. Muy bien, muy interesante. Es verdad que los Summits, financiación, parece que son, por lo que vamos viendo, una de las prioridades de la presidencia egipcia, ¿no? Para la COP27. Nos gustaría saber si tienes algo más de información, porque es verdad que ya se va acercando el verano, ¿no? Cuando ya empiezan a salir muchos de los planes, ¿no? Que la presidencia pues va mostrando, y de sus líneas de trabajo de cara a la COP. No sé si puedes adelantarnos algunas cosas. Sí, con gusto, y acá hablo desde la información recibida en conversaciones con la presidencia informalmente, y sí las prioridades presentadas por el champion de Egipto, Mahmoud Mohiuddin, pero por favor no me voten como que estas son las presidencias de Egipto dichas por Ramiro Fernández. Esto es mi lectura subjetiva sobre eso. No he visto formalmente las prioridades de la presidencia explicitadas, pero sí, como bien dices, Miguel, la presidencia ha mencionado en varias oportunidades, y me parece que es razonable que sí lo haga, una priorización sobre adaptación, no tanto el loss and damage, particularmente sobre resiliencia y adaptación. Egipto tiene esto como clave y prioritario, y me parece que es muy razonable como una presidencia de un país en desarrollo que quiere reforzar esta agenda, como una presidencia africana, en parte, que quiere reforzar la responsabilidad y la importancia de acelerar la acción de adaptación y resiliencia. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante desde la estrategia de los Champions con la campaña Race to Resilience el año pasado, y estamos redoblando esa apuesta este año, y esperamos reforzar mucho los avances en resiliencia este año, incluyendo un diálogo sobre el rol de actores no estatales en pérdidas y daños, que se lanza y se inicia ahora en mayo, que vamos a presentar en los SPIs ahora en junio, y que vamos a llegar a Glasgow con avances en ese sentido. Entonces eso va a estar definitivamente en la agenda. También una de las prioridades que han puesto varias veces, y Mahmoud ha sido muy proactivo en esto, es decir, esta es una COP de implementación. Completamos la reglamentación del Acuerdo de París finalmente en Glasgow, el periodo de negociación ya se ha completado, los compromisos ya están sobre la mesa, hacíamos referencia al nivel de avances en compromisos que se hicieron en Glasgow. Hay una brecha de credibilidad con los jóvenes y con la sociedad civil de parte de todos los actores, estados nacionales y actores no estatales. La COP27 en Sharm el Sheikh tiene que ser seria y demostrar avances en implementación para sostener parámetros de credibilidad frente a todas estas comunidades. Y esto después también tiene correlación con el rol de actores no estatales. Pero es esto, miren como la COP como una COP de acción y una COP de implementación. Mahmoud, por su trayectoria y su rol como ministro de Economía en Egipto, después con el Banco Mundial y con el IMF, tiene un énfasis muy fuerte en decir, necesitamos traducir toda esta agenda de declaraciones y compromisos en un pipeline de proyectos y de propuestas concretas y específicas que sean registrables, que sean medibles, ¿no? Dice, hemos avanzado en ir de una agenda climática de los billones a los trillones comprometidos. Ahora necesitamos volver a desandar el camino y traducir esos trillones de compromisos en billones y millones de proyectos y pipelines y acciones específicas de implementación. Y que es un desafío enorme, y aquellos que hemos trabajado en la estructuración y diseño de proyectos de acción e implementación sabemos que es un enorme camino que hay que recorrer. Entonces esa es una tercera prioridad muy clara, y esto tiene una correlación con financiamiento, ¿no? Y en esto es una prioridad que la presidencia de Egipto ha puesto sobre la mesa más de una vez, y que el High Level Champion, por su rol en el IMF y su rol en el sector de financiamiento, también refuerza. Y dice, necesitamos pasar a estructurar mecanismos de inversión y a estructurar herramientas y metodologías que muestren la posibilidad de acelerar la inversión climática específica, una revisión sobre los niveles de endeudamiento de los países y los actores en distintas materias, ¿no? Y las implicancias que tienen materias climáticas, el rol de los seguros, toda una agenda por ahí. Y por último, y tal vez ya se han escuchado la presidencia de Egipto al momento de hablar al principio de que esta es una COP africana, ¿no?
poner énfasis en la importancia para África de esta COP. Hoy la presidencia habla mucho de profundizar la regionalización y profundizar la participación de las economías emergentes y países en desarrollo dentro de la COP, con énfasis en África, pero no solo en África, ¿no? Sino una COP que tiene que poder aterrizar todos estos compromisos, acciones y proyectos en los países en desarrollo y economías emergentes en corto plazo. Entonces esas son por un lado las prioridades de la presidencia que nosotros estamos viendo, en las cuales estamos queriendo responder y contribuir desde el equipo de los Champions. Genial. Lo que vemos es que al final es una COP de implementación, ¿no? Como comentabas, que el proceso de negociaciones pues, en gran parte ya se ha ido cerrando y la implementación implica la visibilización y la aceleración de soluciones de puesta en marcha, ¿no? Ahí esto está muy relacionado, que lo has mencionado tú, con el papel de la sociedad civil. Esto es una plataforma, la plataforma Ambición COP, en la que estamos, donde participan muchísimas alianzas de la sociedad civil desde distintas perspectivas, ONGs, empresas, etcétera. ¿Qué papel puede tener la sociedad civil en una COP de este estilo, en un proceso ya donde hay que implementar, donde hay que, como dicen en inglés, delivery, ¿no? ¿Cuál es el papel que podemos hacer para impulsar el proceso desde nuestra posición? Perdón, estaba ahí. Sí, clave. Y en la fase de implementación, y en esto es algo que incluso veníamos trabajando desde el 2014 con Manuel Pulgar Vidal como presidente de la COP y todo el proceso después, y hoy en día hay un proceso estructurado, ¿no? La figura de los High Level Champions, las campañas globales, Race to Zero, Race to Resilience, GFANS, y todos los enfoques sectoriales que están avanzando. Y el ecosistema climático hoy es mucho más amplio y sofisticado en la implementación de la acción climática. Iberdrola tiene un liderazgo de años en este proceso. Creo que ha visto cómo ha crecido esta comunidad de actores y cómo los pioneros de allí, lo que eran acciones pioneras 4 o 5 años atrás, hoy es como lo mínimo que se espera y lo mínimo que se reclama a la sociedad civil actual estatales. Para mí, lo que decía es clave el rol de la sociedad civil para llegar a Glasgow, y acá particularmente del sector privado, del sector financiero, ¿no? Pero también de pueblos indígenas y otros, que lleguemos a Sharm el Sheikh con muestras claras de cómo estamos avanzando en esta implementación. Al sector privado le pido por favor que pueda explicitar las acciones de corto plazo que ha implementado, los avances en términos de energías renovables, de movilidad, de eficiencia energética, cuáles son sus CAPEX, sus inversiones, cómo se estructura esto dentro de su reporte integral de riesgos. Necesitamos demostrarle a la sociedad civil y a estos jóvenes de que realmente estamos siendo serios con nuestros compromisos de acción. Vanessa Nakate, la líder joven africana que estuvo en el evento de cierre de Glasgow de los Champions, decía al secretario general y a todos los líderes, le decía, miren, ustedes ya han hecho compromisos en el pasado y no los han cumplido. Entonces, nosotros ya no les creemos y les pedimos, por favor, que nos prueben que estamos equivocados. Demuéstrennos que estamos equivocados. Y creo que tienen razón, que hoy en día la carga de la prueba, como ex abogado digo acá, está hoy en nosotros y no en ellos, ¿no? Es nuestra responsabilidad demostrar que estamos siendo consistentes y creíbles con los compromisos. Y esto es a partir de la implementación. Entonces, para mí es clave, la credibilidad se pone en juego. Y también a la sociedad civil, y en particular a estos actores pioneros comprometidos con la agenda climática, también les pedimos que reforcemos nuestras estrategias de advocacy y de complementación. Nosotros estamos terminando ahora en la campaña Race to Zero la revisión de los criterios, y con mucho énfasis y mucha recomendación viene el pedido de agregar lo que nosotros llamamos una quinta P, ¿no? Que es la P de política. Y cómo le pedimos, exigimos que aquellos actores no estatales que se comprometen a hacer net zero a largo plazo, además de este compromiso a largo plazo, del plan, de la acción inmediata y el compromiso a reportar, también se comprometen a alinear sus acciones de policy, de políticas y de advocacy con sus metas climáticas.
necesitamos todos alinear estos compromisos ahí. Parece que en esa necesitamos que la ciudadanía genere todavía más presión a los líderes globales para mantener esta brecha 1.5 grados todavía abierta, en esta pequeña ventana que nos dice el IPCC que queda pendiente. Muchas gracias, la verdad es que queda muy claro y bueno, la verdad es que nos tenemos que poner todas las pilas, ¿no? Desde todos los sectores y nada, sin más dilación dejo a Elena, que seguro que tiene preguntas que plantear por parte de la audiencia. Gracias. Pues muchísimas gracias. Efectivamente, bueno, agradeceros a los dos este ratito de conversación. Ha sido, creo que, muy interesante para todos. Y aunque sí que han salido varias cuestiones sobre la mesa y de hecho algunas de las preguntas que nos ha ido trasladando nuestra audiencia ya han ido resolviéndose a lo largo de esta conversación, como por ejemplo Guillermo Morales Zapata de Medellín, Colombia, pues nos preguntaba, por un lado, cómo está afectando la situación geopolítica con foco en crisis energética y la guerra de Ucrania a las metas de la COP, cosa que ya hemos dado respuesta, y también preguntaba pues, por cómo impulsar la ambición en el plano político, que también hemos podido ahondar en este aspecto. Aparte de esto nos han ido llegando otras cuestiones que bueno, me gustaría poner un poco sobre la mesa. Agustín Víctor, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de aquí de España, desde Madrid, nos traslada, nos dice que lo que observa desde hace años es que el uso del vehículo privado no disminuye y ello a pesar del precio actual de los combustibles, que todos lo sufrimos en nuestro día a día. Y comenta que en Madrid, desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, el tráfico es brutal y por tanto tiene impacto en la contaminación atmosférica muy alto. Y él pregunta cómo pueden los gobiernos y ciudadanos concienciados revertir esta situación, si es que se puede, y cómo podemos enlazar este tema para llevar a la competiciones concretas sobre esta cuestión. Sí, encantado. Ahí dos elementos. Parece que por un lado, es cierto, el uso del vehículo privado se mantiene todavía muy alto. Como un elemento positivo de eso es que sí estamos viendo una aceleración exponencial en la transición en estos vehículos, sobre todo en los vehículos livianos, de combustibles fósiles hacia movilidad eléctrica. Y esto es positivo en términos del impacto inmediato en términos de emisiones. Yo estoy lejos de creer que la movilidad eléctrica sea la solución perfecta para el transporte y la mitigación de emisiones. Sí creo que es una señal directa hacia la industria de hidrocarburos, y como decía un compañero, de la misma manera que la transición hacia la energía renovable en la energía eléctrica es la salida del carbón, y hoy tenemos más de 50 países ya saliendo de la industria del carbón, la transición del motor de combustión hacia el motor eléctrico en movilidad es el adiós al petróleo como fuente directa de hidrocarburos. Y eso sí creo que es positivo. Ahora, yo sí veo avances muy importantes en los últimos tiempos en términos de las estrategias de movilidad urbana, particularmente en las ciudades. El avance de las ciclovías en nuestros países ha sido exponencial en estos últimos años. Y quizás como recomendación, yo escuchaba la semana pasada, justo hubo un podcast del Global Optimism, que es este podcast de Cristiana Figueres con otros, donde le hacen una entrevista al alcalde de la ciudad de Londres, a Sadiq Khan, y muestra los avances concretos que ha habido en la ciudad de Londres, particularmente a partir del impuesto, el impuesto a los autos de combustión por transitar dentro del área urbana y metropolitana de la ciudad de Londres. Me parece que ahí hay un buen ejemplo de medidas efectivas de cambio de movilidad que se pueden implementar, y varios de nuestros países pueden seguir ese camino de corto plazo. Genial, pues tomamos nota. Por otro lado, Claudia Larrea se plantea un poco cómo implicar más a la juventud, ¿no? Y ella plantea si se podría mostrar el escenario de qué pasaría si la transición no es justa, ¿no? Y si algún estudio de este estilo serviría a modo de revulsivo para la sociedad y para la juventud para entender por qué esta transición debe ser estructurada y ordenada, y por qué no podemos perder ese eslabón y trabajar todos de la mano
sin dejar de exigir, por supuesto, compromisos a instituciones gubernamentales. Pero cómo impulsar también este sentir, este elevar la ambición en la sociedad civil con foco en la juventud. Mira, la verdad que yo como activista climático, ya sin pelo y con algunos años encima, como decías vos en la presentación, le tengo un agradecimiento eterno al rol de la juventud y cómo, porque yo creo que la juventud está bien parada en su participación en esta crisis climática, y fue precisamente la juventud quien en 2019 logró generar un quiebre y en reconocer el contexto de crisis en el que estamos con la crisis climática y hacer que el secretario general de Naciones Unidas y varios jefes de estados empiecen por primera vez a hablar de la crisis, de un estado de crisis y de situación de emergencia como no habíamos visto hasta ahora. Entonces, casi un poco como dice Vanessa Nakate, nosotros hoy estamos tratando de responder a las expectativas que nos está planteando el movimiento de la juventud global, que sigue activamente involucrado y que tiene un nivel de capacidad y de formación frente a la crisis climática que carecen muchos de los que no somos ya jóvenes, carecemos en ese sentido. Como ejemplo concreto de mecanismos y estrategias, yo sugiero mirar ahí, y no quiero volver a refrendar al Reino Unido como parámetro, y menos viniendo a Argentina, pero debo reconocer que lo que ha hecho Gales con la creación del Ministerio del Futuro, ¿no? Y de la institucionalidad, de crear un espacio de Ministerio del Futuro, donde piensa estructuralmente como institución en las necesidades de las generaciones futuras e incluye a los jóvenes en los procesos de diseño y construcción de políticas, me parece para mí lo más avanzado que he visto en estos días y que además es lo más cerca que he visto a esta novela del Ministerio del Futuro que fue presentada el año pasado y que es un referente en el espacio climático de cómo lidiar con este desafío de la intergeneracionalidad y la integración de las generaciones futuras. Pues muchísimas gracias. También nos preguntan, y bueno, aludías ya a este hecho, ¿no? Pues una cumbre en Egipto significa al final una oportunidad para los países en desarrollo para ser actores más protagónicos que hasta este momento en cuanto a las negociaciones y a los temas que se van a poner sobre la mesa en la próxima cumbre del clima. Pero bueno, también Ambición COP es una plataforma que está focalizada sobre todo en España y en Latinoamérica. Y nos preguntan cómo elevar la voz de la sociedad civil latinoamericana en una cumbre en la que quizás el foco esté en otras áreas geográficas. ¿Cómo impulsar la acción? ¿Cómo hacer que no decaiga el ánimo? Sí, es cierto de que es un desafío para América Latina, ¿no? Y no solo la sociedad civil, sino incluso para los estados. Posicionar su agenda de interés y de prioridades en este espacio geopolítico global, donde a veces, precisamente en muchos casos por ser como economías de renta media, no tienen ni tanta fuerza para participar en la toma de decisiones en materias prioritarias económicas, ni están tan necesitados como para poder reclamar y posicionar su agenda desde un lugar de vulnerabilidades. Y se genera esa situación intermedia. Yo soy, y habiendo estado siendo parte de una organización con una fuerte raigambre latinoamericana por más de 2 décadas y trabajando fuertemente en la región, yo estoy convencido en que hay un elemento de empoderamiento a América Latina desde sus propias fortalezas y oportunidades, donde tiene que plantarse en el espacio global desde lo que tiene 1 millón de fortalezas y oportunidades vinculadas particularmente ante la crisis climática en materia de
estrategias de conservación de biodiversidad, de riquezas naturales, de modelos de desarrollo, de conocimiento indígena, ancestral. Tiene un conjunto de propuestas de valor para hacer esta transformación, y de hecho tiene muchas más condiciones de resiliencia frente a la crisis climática que otras regiones. Entonces, creo que tiene que ver con cuestión de empoderamiento y de plantarse desde un lugar de capacidad y de desarrollo, exigiendo y reclamando todo lo que tenemos que reclamar, pero desde nuestras fortalezas y nuestras capacidades, más desde la victimización. O sea, yo nos animo a que recorramos ese camino como región, y creo que ahí están nuestras fortalezas. Y desde ahí diseñaría una estrategia política hacia Sharm el Sheikh en diciembre. Pues tomamos notas, pongamos el foco en las fortalezas. ¡Salud! Gracias, desde un mate latinoamericano acompañando esta conversación. ¡Qué rico! Nos pregunta también José Antonio Coronado, él comenta, viene la COP27 y parte del sector privado no entiende la situación climática. ¿Debería implementarse una formación académica desde el nivel inicial, primaria, secundaria, técnico y profesional de la crisis climática? También tratar otros temas como transición energética, energías renovables, transición justa. ¿Qué papel puede jugar la educación en todo este contexto? ¿Cómo articularlo desde la base? Mira, sí, definitivamente necesitamos integrar estructuralmente la crisis climática dentro de la currícula educativa a todos los niveles, o sea, sin lugar a dudas. Y yo disfruto cuando me llaman al colegio de mi hija o mis hijos a dar charlas sobre cambio climático y tener que estructurar el lenguaje para jardín de infantes como para nivel secundario o terciario. Y eso yo creo que de a poco, progresivamente va ocurriendo. Yo lo veo, falta un montón, pero progresivamente está. Ahora, francamente, creo que no tenemos tanto tiempo para esperar a que se transversalice estructuralmente toda la serie de educación. Tenía reuniones la semana pasada con todo un grupo que está creando plataformas educativas para decir, trabaja en cambio climático ahora. Y cómo necesitamos generar capacidades y fortalecer a los actores, a la planta laboral de hoy, para que pueda responder a los desafíos climáticos que estamos enfrentando. Yo me imagino que para una empresa como Iberdrola, por ejemplo, que tiene un liderazgo fuerte en materia climática desde ya hace un tiempo, los desafíos que tiene para reclutar empleados y en toda su planta transversalmente que tengan una formación académica, una formación climática rigurosa y que sepan cómo hacer que su empresa pueda recorrer la transición para ser una empresa cero emisiones netas, como tiene su compromiso, es un desafío enorme. Y eso lo estamos necesitando. Entonces yo nos animo así, metámoslo en la currícula estructuralmente, sin lugar a duda, y ya hay algunos avances en esa dirección que se pueden acelerar. Pero también necesitamos formar a los empleados de hoy para que incorporen conocimientos y herramientas básicas en materia climática, porque la transición tiene que ser mucho más corta y mucho más rápida de lo que necesitamos. Esta es la década. Son estos próximos 7, 8 años donde nosotros necesitamos hacer esta transición para que se reduzca el 50% de las emisiones en el 2030. Sí, de hecho, varios comentarios que nos trasladan las personas que nos acompañan van un poco en esa línea, ¿no? Se reconoce los pasos que se están dando, pero sí que hay muchas personas que lamentan, en cierto modo, que no se están dando con la urgencia, con la velocidad necesaria. Bueno, ya para ir concluyendo, vamos a lanzar ya las últimas preguntas que nos trasladan. Guillermo Morales comenta que la gran fortaleza de Latinoamérica es tener la Amazonía. ¿Qué recomienda para que los líderes de los países que la conforman reconozcan su fortaleza en el equilibrio climático y procedan en este sentido? Y él alude a que Bolsonaro, por ejemplo, pues no cree en esto. Sí, desafío no menor. Y la verdad que desde Avina muchos años trabajamos en el fortalecimiento de las plataformas panamazónicas y del fortalecimiento de todos los actores locales en la Amazonía. Y para mí esto es una estrategia multinivel, ¿no? Donde hay que fortalecer capacidades y fortalecer empoderamiento de los actores locales
y en ese sentido el liderazgo que uno ve de los gobiernos subnacionales panamazónicos es muy interesante, tanto brasileños como también peruanos, como también colombianos. Estamos viendo empoderamientos muy, muy importantes y interés de estos gobiernos subnacionales de tener un rol de liderazgo en la preservación de la Amazonía y ser proactivos, pero para eso requieren el apoyo externo y requieren que el servicio ambiental que la Amazonía presta sea económicamente reconocido como tal, ¿no? Y cómo estructuramos las herramientas y los mecanismos financieros para generar esos incentivos de protección a la Amazonía en el buen nivel. Eso por un lado. También hay que generar una intervención y de varios avances en ese sentido a nivel de las cadenas de valor, ¿sí? Y acá es donde la interacción entre lo local y lo global es clave, ¿no? Y trazar y monitorear aquellas cadenas de valor que son la causa de deforestación de la Amazonía es muy importante. Y hay avances muy positivos en ese sentido, pero creo que todavía hay mucho camino para recorrer, y acá el sector privado y el sector financiero es crítico. Para mí una de las mensajes de entusiasmo que yo percibí en Glasgow fue una alianza de entidades financieras, creo que representan como 9 trillones de dólares en activos financieros, con compromisos de cero deforestación al 2026. ¿Sí? Implementar esos compromisos de cero deforestación por entidades financieras es un punto también, uno de los tantos puntos de inflexión que necesitamos para que impacte en la Amazonía. Ahora necesitamos construir los canales, las articulaciones entre estos actores locales y estas entidades financieras globales, ¿no? De vuelta, ahí Avina ha tenido un liderazgo clave en la región y hablaba con mis colegas la semana pasada y lo sigue teniendo en ese sentido. Así que yo creo que hay muchas oportunidades por ese lado. Pues sigamos poniendo el foco en las oportunidades. Vamos a ir ya concluyendo esta sesión. Ha sido súper enriquecedora. Vamos a quedarnos con todos los mensajes positivos, con los avances que se están dando, con la combinación de las acciones locales con las globales, con la combinación de planes a corto, medio y largo plazo, con la implicación de todos los actores de la sociedad. El desafío que tenemos por delante es inmenso, pero bueno, como aludía Ramiro en uno de sus momentos de su intervención, hace muy pocos años estábamos en 4 grados, llevamos camino del escenario del 1.5, quedan pasos por dar, quedan retos pendientes, pero bueno, lo importante es que vayamos caminando. Ramiro, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muy interesante, muy revelador todo lo que nos habéis trasladado y sobre todo gracias por vuestra visión y por vuestra sinceridad y también por vuestro optimismo, ¿no? por vuestros mensajes positivos que bueno, también son necesarios para que el mensaje de que todo lo que se está haciendo cale, ¿no? Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión. Y bueno, simplemente comentaros que a lo largo de estos meses, de aquí a la cumbre de Egipto, iremos celebrando más sesiones como esta, os iremos informando de todas ellas a través de Ambición COP y de nuevo agradeceros vuestra presencia esta tarde. Ramiro, Miguel, un placer, nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos. Un placer acompañarlos. Gracias, Miguel. Un gusto. Adiós.